Comenzamos el programa de esta noche con una gran visita, con la visita de alguien que tenía muchísimas ganas de tener de nuevo en el programa, Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Nuria. Qué maravilla tenerte aquí de nuevo, compañero. Bueno, la maravilla es poder conversar, que no es fácil porque tú sabes cómo tenemos nuestras respectivas agendas, sí. Y poder hacerlo, pues, además de cara al público, ¿no? En tu programa, pues es maravilloso. Qué bien, qué bien. Bueno, voy a hacerte una pequeña introducción, aunque todo el mundo te conoce, evidentemente, pero decir que tú eres reportero de prensa, radio y televisión, que has dirigido durante una década la revista decana del Misterio Karma 7, que ha sido redactor jefe de la revista Más Allá y en la actualidad eres el responsable de los contenidos de espaciomisterio.com, una actividad que además compatibilizas con colaboraciones en los programas de Onda Cero como La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible. Y además escribes, y ¿cómo escribes, Josep? ¿Cómo escribes? Qué maravilla siempre leerte. Y en esta ocasión estás con nosotros para hablarnos de tu último libro, El secreto de los aliens, en busca del origen extraterrestre de la humanidad, de Editorial Luciérnaga. Sí, es un trabajo, mejor dicho, es la ampliación de un trabajo previo que se llamó Aliens Ancestrales, y que en este caso pues, he complementado pues, prácticamente casi con 200 y pico páginas más que actualizan contenido y que además proporcionan nuevas pistas acerca de algo que yo estoy convencido, y es que la humanidad en el fondo es el legado dejado aquí por unos dioses, les llamamos y les adoramos como dioses, por unas entidades que en un remoto pasado de nuestro planeta nos visitaron, primero germinaron el planeta, después seguramente volvieron a ver qué tal andaba aquella criatura y finalmente prometieron regresar. Y estamos en un tiempo donde además ese regreso parece más que inminente, ¿no? A raíz de los comentarios, rumores y demás chascarrillos que corren en las redes sociales respecto a si el telescopio espacial James Webb ha captado o no la presencia de una nave extraterrestre dirigiéndose a la Tierra, y que existirían pues reuniones privadas a puerta cerrada, secretas, en el Congreso estadounidense para tomar decisiones acerca de cómo comunicar ese hallazgo. Bueno, los rumores son rumores, es verdad que hay algo de verdad en todo ello, y es que probablemente estemos muy cerca ya de esa noticia tan ansiada de que no estamos solos en el universo, pero en lo personal no estoy seguro de si esos dioses que prometieron volver van a ser los mismos o van a ser otros. Lo que estoy convencido es de que no estamos solos en el universo y de que la Tierra fue visitada en un pasado remoto por entidades no humanas. En este libro nos haces recorrer junto a ti 4 continentes y bueno, visitamos diferentes yacimientos arqueológicos, escuchamos o leemos diferentes relatos legendarios, relatos y yacimientos que de alguna forma tú dices que evidencian que la Tierra fue visitada, ¿no? En un pasado remoto, en la prehistoria, vamos, por estos extraterrestres. Sí. Mira, empiezo el recorrido en un último viaje, no, penúltimo ya, porque ya no sé cuántas veces he ido a mi querido Egipto, donde pasé una mágica noche en el desierto acompañado de unas personas maravillosas, que son Lorenzo Fernández Bueno, compañero de aventuras en Mega y en Onda Cero y también aquí en Año Cero, ¿sí? Juan Friedman, un especialista en religiones comparadas, amante del fenómeno ovni, israelí de nacionalidad, aunque argentino de nacimiento, uruguayo, que si no me mata, y un egiptólogo, antropólogo, que se llama Dr. Yasser El-Laiti, que había realizado unos trabajos espectaculares en 2 cuevas que están en los límites del desierto libio con el desierto egipcio, en la parte occidental del desierto del Sahara. El caso es que en esas cuevas hay dibujos con más de 10.000 años de antigüedad que muestran escenas
que ya se relacionaría con el pasado faraónico. Pero claro, los faraones, al menos que se sepa, tienen hasta 3.000 años de antigüedad. Estamos hablando de que el primer faraón, la primera dinastía, nace con Menes, y este es aquel que protagoniza esa famosa estela en la que vemos al rey con una maza, sí, levantando el brazo, mientras que con su otra mano está sujetando a un prisionero, a un enemigo de los pelos, como diciendo, te voy a machacar, ¿no? Ese es el primer documento histórico, porque aparece por primera vez un cartucho que dice Menes, es el nombre supuestamente de ese faraón. Pero esa escena, tal cual la ves ahí, está también representada en el desierto argelino. Es decir, que el impacto, la impronta de esas ideas siguió viajando en el tiempo para que miles de años después fuera plasmada dentro de la civilización egipcia como uno de sus grandes mitos. Uh-huh. Pero es que en esas cuevas también se alude a los 9 dioses, a la Enéada, que después conformará esos famosos y misteriosos personajes que son los Emsuhor, los compañeros de Horus, unos seres mitad hombres, mitad otra cosa, que dieron la agricultura, que facilitaron el acceso a la tecnología para levantar edificios, la arquitectura, la fundición de metales, en fin, ayudaron a la civilización. Es decir, que de unas tribus nómadas que vivían en el desierto pasamos a una gran civilización que además va a estar muy por encima del resto de civilizaciones que se están desarrollando en aquella edad remota. Por lo que sostengo que hubo alguna suerte de protocontacto que les facilitó, les dio las herramientas, las instrucciones, la información para que se adelantaran al resto de civilizaciones de su tiempo. Ese es uno de los argumentos que vamos a encontrar después de una forma recurrente en el libro. Por ejemplo, hablo de ese protocontacto que también tuvo Amenofis IV, el rey hereje Akenatón fue conocido, porque cambió su nombre a raíz precisamente de una experiencia con un sol fulgurante que ve descender y se queda en una loma mientras él estaba cazando un león. Y como luego va a pasar a lo largo de la historia con distintos personajes, por ejemplo, estoy pensando en Constantino y en aquella manifestación que tiene antes de la batalla en el puente Milvio, cuando también ve una especie de que las nubes se abren y ve una especie de crismón que hará cambiar las águilas imperiales, porque él era sacerdote del rey del Sol Invictus, por aquel símbolo cristiano, y gracias a eso el cristianismo prevaleció en el imperio. Es decir, ellos, sean quienes sean, esas formas no humanas, han intervenido de una forma notable en el desarrollo de la humanidad, haciendo que nuestras creencias varíen. Mira, hace un ratito, y esto no está en el libro, estaba escribiendo acerca de un nuevo estudio llevado a cabo por un ingeniero que se llama Patrick Jackson, que este hombre está convencido de que esas esferas que hoy llamamos UAP, ¿no? los famosos fenómenos anómalos no identificados, pues han estado presentes a lo largo de la humanidad y que también han tenido su impacto en el mundo de la espiritualidad, porque es a través de las creencias que, se toman las acciones. Él habla que son una suerte de protectores, es decir, les atribuye lo mismo que yo digo en el libro, que es que aquello que nosotros llamábamos ángeles, en el fondo está refiriéndose precisamente a estas entidades que podrían estar ocultas detrás de lo que llamamos ovnis. Pues ya que nos has hecho viajar hasta Egipto, Josep, vamos a aprovechar para visitar Giza y para que nos hables un poquito de la Esfinge y sobre todo de esa gran pirámide y de lo que mucha gente piensa que hay dentro de ella. Sí, pues mira, es uno de los capítulos que más variación ha tenido con respecto al libro anterior y que además ha tenido una notable ampliación, porque desde que fue escrita la primera edición, creo recordar que fue en 2014,
hasta la actualidad, la pirámide se ha visto envuelta en muchas investigaciones. Entre ellas, las más importantes son los que tienen como protagonistas a los japoneses, a ese proyecto que se llama Scan Pyramids, y que supuso el colocar una serie de placas en el interior y en el exterior de la Gran Pirámide para saber, a través de los rayos cósmicos, qué incidencia tenían en cada centímetro cuadrado de esa mole rocosa, para darnos cuenta de si existían o no otras cavidades, otras habitaciones. Y parece ser que las hay. Lo que queda por ver es si vamos a encontrar en su interior a Keops o vamos a encontrar en su interior cualquier otra cosa, porque Keops no ha sido encontrado. Keops, existe un cenotapio que está en el nuevo Museo del Cairo, donde vamos a encontrar un ataúd con su cartucho. Pero, un cenotapio es una falsa tumba, para entendernos. Ajá. Los faraones se hacían enterrar en más de un lugar y en más de una ubicación, precisamente, no sé si para confundir tanto a los ladrones de tumbas como por sus propias creencias, que implicaban 3 estados, ¿no?, del alma, el Ka, el Sha y el Ba. Esos 3 estados, en el fondo, eran representados posteriormente de una forma no solo simbólica, sino también física, fingiendo algunos enterramientos. Y no sabemos, porque en el museo no hay información, ni los egiptólogos me han querido dar mayor información que la que doy en el libro, qué es ese cenotapio. Pero sí sabemos que en el interior de la pirámide, y vais a encontrar fotografías que lo ilustran, se han descubierto plásticos, ruedas de plástico en el interior de los canales de ventilación, o mapas del siglo XVIII. Y dices, bueno, ¿esto qué es un ópar? ¿Es que hay un viaje en el tiempo, que aparecen aquí las cosas? Pues si bien los investigadores se dieron cuenta ya en el siglo XVIII que habían ratones muertos en la cumbre de la pirámide, y que los ratones no pueden saltar un bloque de piedra de 1,5 metros, para entendernos, pues eso es que deben haber conductos interiores que pueden conducir hasta las partes más altas de la pirámide. Con lo cual sabemos, desde hace mucho tiempo, que esas estancias existen. Y ahora, y vais a encontrar planos que además hablan de su ubicación y de su tamaño, esas estancias están por abrir o por descubrir. No sabría en qué proporción decirte si abrir o descubrir, sí, porque hay mucha política en cuanto a los descubrimientos, se van soltando en cuentagotas en función de que el turismo baje o suba, y por lo tanto yo creo que nos deparan tiempos muy, muy interesantes. Pero es que además hay muchas derivadas que emanan de esa historia, porque uno de los hallazgos de esos túneles, que sí es contemporáneo a la fabricación de la pirámide, es que cayeron de uno de los canales de ventilación una especie de bola, una especie de gancho y una maderita de cedro. Estos 3 objetos se conocen como las reliquias de Perrin y fueron, como tantos otros objetos, trasladados al Museo Británico, donde se expolió buena parte del patrimonio arqueológico egipcio, y se perdió su rastro. Fíjate, en el siglo XIX no se podían datar estos objetos, pero hoy sí, y cuando se dice, oye, que había un poquito de cedro, podríamos datar por fin estas reliquias, pues resulta que el trocito de cedro desaparece. Una conspiración hay detrás. Bueno, muchos años después, una cuidadora del museo encontró en el despacho del director una caja de puros en el que estaba un fragmento de ese trocito de cedro. Y se analizó con carbono 14. No encaja con Keops, es anterior. 500 años anterior a Keops. Luego no la encargó Keops. Entonces, ¿Keops qué hizo? La reutilizó. Es una de las propuestas, y eso viene a confirmar que, a mi juicio, las pirámides son mucho más antiguas de lo que todos creemos. ¿Que son obra de extraterrestres? No. Yo en ningún momento aseguro eso. La hicieron los egipcios o quienes quiera que estuvieran en aquellas latitudes pues hace miles de años, porque como verás por otras pruebas que también encontrarás fotografiadas en el libro, como por ejemplo una famosa cáscara de huevo que encontramos en Asuán, en el que están representadas esas pirámides y que tiene una antigüedad de 6.000 años, o otras referencias permiten retrotraer
como la Esfinge, por ejemplo, retrotraer la antigüedad de esas edificaciones hacia el 1500 a.C. Una fecha que vamos a encontrar en todas las partes del mundo como algo icónico, como la representación de que ha pasado algo, es un hito, y hay que marcar ese acontecimiento como algo que pudo ser catastrófico y que supuso la muerte y la renovación de la humanidad. Otra de esas pruebas que podría ser, por ejemplo, el conocimiento que tenían de la astronomía, ¿no? Estos pueblos antiguos. Sí, no solamente los egipcios, sino ahí pelean codo con los mayas, que tenían una precisión extraordinaria, por ejemplo, en muchos de sus monumentos. Estoy pensando en Tikal, estoy pensando en Chichén Itzá, que tiene al lado un edificio que es conocido popularmente como el Observatorio, que era capaz de predecir eclipses y otros acontecimientos astronómicos importantes, en el fondo para mantener bien agarradito al pueblo. La información es poder. Y saber cuándo el dios Sol se eclipsaba y por lo tanto cagar de miedo a la población era algo que los sacerdotes utilizaban sin que el pulso les temblara, y de esa manera mantener un control sobre la sociedad. Pero es que vamos a ver que esas cuestiones astronómicas tienen una relevancia no solamente en la Edad Media, como es el caso de los mayas, o en el Antiguo Egipto, que ya estamos en tiempos prehistóricos, sino en los albores de la humanidad. Y muchos arqueólogos dirán, bueno, es que era muy importante por lo estacional, era muy importante por fijar un calendario que marcara las cosechas. Pero es que muchas de las estrellas que vamos a ver como representadas como claves, nada tienen que ver con las estrellas, ni siquiera eran visibles. Estoy pensando, por ejemplo, en Mali y en la famosa estrella Sirio, una tribu de Mali que era capaz de representar con sus danzas las órbitas y las dos estrellas, pequeñas estrellas que orbitaban alrededor de la estrella madre, de la estrella Sirio, lo cual nos hace pensar cómo era posible que estos pudieran tener ese tipo de conocimiento sin telescopios, sin observatorios, sin herramientas matemáticas que permitieran precisamente hacer un cálculo de estas cosas. Súper interesante, me encanta, Josep. Otra de esas pruebas sería este descubrimiento de gigantes en diferentes partes del mundo. Sí, fíjate que el asunto de los gigantes lo vamos a encontrar representado en los textos más antiguos de la humanidad. Y en el Génesis, en las tablillas sumerias ya encontramos referencias a los Anunnaki, ¿no? Que son a los Nefilim, que son digamos, los hijos de esos Anunnaki, ¿no? Llamados Nefilim, que copulan con las hijas de los hombres y dan lugar a esa raza de gigantes. Esos Nefilim, entre ellos estaría el Gilgamesh, que es el equivalente a nuestro Noé bíblico y que nos hablará del diluvio tanto en el mundo sumerio como en el mundo cristiano, como en el mundo judío, como en las leyendas orientales, como también en el mundo maya, como también en Egipto. Es decir, es un mito universal. Sí. Y eso me hace pensar, ¿es realmente un mito o estamos frente a algo realmente distinto? Y fíjate que yo me obsesioné en un momento determinado con el asunto de los gigantes porque por internet corrían decenas de fotografías, he de decir que la mayoría de las veces impulsadas por grupos negacionistas del evolucionismo, es decir, personas que se llaman creacionistas, que no creen en la teoría de la evolución de Darwin, que dicen que el mundo tiene 6.000 años o 9.000 años y que a partir de ahí es cuando nace el Génesis. Y Dios creó al mundo y a su imagen y semejanza, y lo que nos cuenta la Biblia, fil per randa, ¿no? Como decimos en catalán, hasta el día de hoy. Pero me di cuenta que existían seres muy altos, tal vez la palabra gigante uno piensa en algo titánico, pero los vamos a ver representados en esas cuevas que yo te decía al principio como gente muy alta, muy, muy, muy alta, y que pude encontrar algunos huesos.
y estos sí son reales, porque los puede ver todo el mundo. Sí. Hablamos de seres de 2,30 metros, de 2,40 metros, de hasta 2,50 metros en algunos casos, con cabezas importantes. Una de ellas se conserva en el Museo Antropológico de Barcelona y no está expuesto, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, las que están en Lepenski Vir, en Serbia, un yacimiento de 9.000 años de antigüedad, en el que dos cuerpos, precisamente los dos únicos que destacaban del resto, porque el resto no superaba el metro 20 de altura, tenían 2,40 metros de altitud. Wow. Y estaban enterrados en unas posiciones un tanto particulares. Uno en una especie de flor del loto, ¿vale?, y el otro junto al cráneo de un uro, que no se sabía muy bien si había sido enterrado porque el uro se lo había llevado por delante o porque fuera considerado un animal totémico. Sea como sea, esos dos restos óseos a mí me impactaron. Seguí buscando y encontré en Azerbaiyán, muy cerca de un pueblecito que se llama Kish o Nish, lo podéis encontrar fácilmente en internet, a las puertas del Cáucaso, pues una cripta que fue investigada por el antropólogo y etnógrafo, Thor Heyerdahl, y encontró precisamente unos restos que yo también pude ver de 2,30 metros de lo que eran denominados aesir. Y él estaba convencido por unos grabados encontrados en Gobustán, que está también en Azerbaiyán, pero en la zona costera. Es, por así decirlo, una pinacoteca de arte prehistórico que engloba prácticamente más de 12.000 años de pinturas rupestres. Pues encontró lo que le parecieron el frontal de los barcos vikingos, ¿verdad? Sabes que tienen esa característica, pues, o bolita o caracola, que termina el mascarón de la proa. Sí. Bueno, pues estaban allí representados y él decía que eso representaba una nave vikinga, porque entroncaba con las investigaciones de estos restos óseos que eran gigantescos para lo que eran los hombres de la época, así como con una fíbula, que es con lo que sujetaban las capas, ¿vale?, que tenía símbolos rúnicos. Todo esto en el mismo periodo temporal, más de 10.000 años, y él sostenía que las sagas mitológicas de los dioses nórdicos se habían originado en Asia Menor y que en una larguísima éxodo, ¿no?, de esta gente habrían ido a parar a las Tierras Blancas, a Islandia, a Noruega, a Finlandia, en fin, a todos los países escandinavos, dando lugar a esos dioses como mitos, cuando en realidad tenían una base histórica. Y eso es lo que yo pienso que pasó también con los Emsuhor, es lo que yo pienso que pasó con los Anunnakis, es lo que yo pienso que pasó con los gigantes del Génesis, que pudieron tener una base real precisamente fundamentados en todo este tipo de leyendas. Qué interesante. Seguimos con las pruebas, Josep, porque los megalitos serían otro tipo de prueba también. Bueno, el megalitismo, que es esa capacidad del hombre prehistórico para trasladar piedras de grandes dimensiones, sí, nos pone en la pista no tanto de una evidencia como de un indicio. Ajá. De que habían capacidades técnicas de las que hoy ignoramos todos, o casi todo, y que, sin embargo, encierran muchas claves. Por ejemplo, estoy pensando en Irlanda. Hay una serie de cromlechs, que son esas formaciones enterradas de piedras, de lascas enormes, pero que han sido semienterradas como una especie de domo, de cúpula. Estoy pensando, por ejemplo, en Newgrange. Una vez al año, como ocurre en muchos templos egipcios, el sol entra por una pequeña ventanita que está por encima de la puerta de entrada y ilumina el 21 de diciembre y en el solsticio también, 2 veces al año, ilumina, va recorriendo el rayo de sol hasta que llega al Sancta Sanctorum de ese momento prehistórico. ¿Qué encontramos allí? Encontramos una espiral. Una de las obsesiones a la hora de escribir ese libro fue también las espirales, porque me las encontré en Canadá, me las encontré en la selva hondureña, me las encontré en Nicaragua, me las encontré en México, me las encontré en Egipto, en todas partes he encontrado ese tipo de espirales prehistóricas
que la mayoría de científicos reducen a lo que llaman alucinaciones de Turing, es decir, que los chamanes hacían ingestas de hierbas de poder, de sustancias enteógenas, y eran figuras que ellos veían como una especie de caída al vacío y la representaban tal cual, y que yo doy un paso más y creo que tienen que ver con algún fenómeno, es decir, que no era una abstracción, sino que estaban representando algo real. Y de hecho, pongo algunas pruebas, algunas de nuestro territorio, porque esto va a entroncar después con el mundo del culto a la serpiente, con Quetzalcóatl, con muchos símbolos que me parecen significativos y que encierran un profundo significado con estos seres, ¿no? Esos les llamamos reptiles a muchos de esos Anunnaki. Y fíjate, tiene que ver con unas figurillas que fueron encontradas en Urum, en Sumeria, que tenían rostros de serpiente, al igual que los tiene el altar Q en Copán, ruinas en Honduras. Y tú dices, ¿cómo puede ser que dos civilizaciones separadas en el tiempo y en la distancia, que no han podido tener ningún tipo de contacto, estén representando exactamente de la misma forma el mismo tipo de mito? Esto a mí me parece maravilloso, porque una cosa es que por digamos, avatares del propio destino, uno pueda llegar a fabricar una especie de guitarra en China y otra la puede fabricar en Alaska, ¿vale? Pero que encima esos dos instrumentos, que pueden tener sus similitudes, toquen la misma sinfonía, eso ya me parece un milagro. Y eso para mí es una de las mejores indicios o evidencias de que hemos mantenido contactos con civilizaciones no humanas en la más remota antigüedad. Bueno, las pirámides también sería otro fenómeno, ¿no? Parecido a este. Sí, los vamos a encontrar representados en México, hasta la costa de Belice prácticamente, porque el mundo piramidal en América es algo maravilloso, pero las vamos a encontrar en Malasia, las vamos a encontrar en China, las vamos a encontrar en Egipto, las vamos a encontrar en buena parte. Descarto las de Bosnia, ¿eh? Hay un par de capítulos en el libro que son muy desmitificadores. Uno es el tema de Bosnia, que tuve muy recientemente oportunidad de visitar y de llevarme cierta decepción en ese sentido, con los trabajos de Smanak. Bueno, ahora no me va a salir el nombre. Y el otro tema es el de las momias de Maussan. Son los dos temas en los que yo me muestro de un escepticismo extraordinario, junto con algún otro que hay por ahí metido, que yo he entendido que era importante añadirlos. No estaban en la versión inicial, pero me parecía muy importante porque han dado lugar a muchísima confusión en estos últimos tiempos. Bueno, pues Josep, ahora ya para terminar, sí que me gustaría que tú nos dijeras, así a título personal, cuál es el yacimiento o el megalito, o cuál es tu preferido. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedaste más sorprendido cuando estuviste ahí? Mira, hay dos sitios, he tenido que pensarlo poco, ¿eh? Sí, ya. Hay dos sitios que me resultan perturbadores. Uno es el Serapeum de Saqqara. Serapeum, que para algunos es la última morada de Sosem-Suhor, es un edificio subterráneo excavado en la roca por el que no caben los sarcófagos que están en su interior, que nadie sabe cómo han podido ser trasladados y colocados allí, de unos materiales como puede ser la diorita, que es de lo más duro que hay en la escala de Ohms y que sin embargo tienen un nivel de pulido extraordinario. Todos ellos estaban abiertos unos 20 centímetros y en su interior no había absolutamente nada. Se llama Serapis porque se cree que eran tumbas para los bueyes. Sabes que los egipcios hay millones y millones de animales momificados y se pensaba que esto eran pues toros o bueyes momificados. No se encontró ni uno. Cuando Auguste Mariette, que fue su descubridor, el creador del Museo del Cairo, examinó cada uno de los sarcófagos, se dio cuenta que había uno que no estaba abierto y dijo, date, esta es la mía. Claro. Bueno, entonces la sensibilidad no era la de hoy, puso dinamita, explotó. Vaya. Y el humo, en lugar de ir para afuera,
se fue para adentro. Y esto significa, Nuria, que allí había vacío. Sí. Pero es que además estaba vacío. Es decir, quienes quieran que estuvieran ahí enterrados, si es que alguna vez estuvo alguien, pues se han hecho pruebas, se ha rascado para saber si algo se había podrido, en fin, no, allí aquello no hubo nada. Es un poco como la sábana santa. Alguien resucitó, alguien se fue de allí de forma mágica, o realmente se trata de algo meramente simbólico. Pero ¿para qué invertir esa ingente cantidad de energía, de fuerza, para algo tan simbólico, ¿no? Pues ese es uno de mis lugares. Bueno. Y el otro, también en Egipto, es el templo de Seti I en Abidos. Pero no tanto por la parte de Seti I, sino por algo que está en su exterior y que, digamos, es la razón por la que Seti I pues erigió el templo allí. Un templo en el que además vamos a encontrar unas paredes magníficas con toda la genealogía de los reyes de Egipto. Me refiero al Osirión. Uno de esos Ensujor era Osiris. Osiris, según la leyenda, fue pues partido en 13 trozos y luego reconstruido con 12, y el número 13, que era el pene, pues no se dio con él y ahí está perdido, el pene perdido. Pues digamos, la cabeza de Osiris supuestamente estuvo allí, y en honor a eso, en tiempos prehistóricos, se levantó un templo, ese Osirión, que está mitad inundado por el manto freático del propio río Nilo y la otra mitad al descubierto, en el que vamos a encontrar una rosa del desierto perfectamente dibujada, pero es que en realidad es quemada, como si hubiera sido hecha con un láser. Sí. Y es un monumento desconcertante porque vas a ver enormes piedras con una arquitectura imposible, de esas que van haciendo ángulos por todas partes, le llamamos rocas poligonales, de una antigüedad que no permitía la talla, que no permitía el transporte, que no permitía, de acuerdo a los cánones, esa construcción. Y para mí son los dos lugares más misteriosos y que mayores indicios vamos a encontrar de esas visitas en el más remoto pasado. Madre mía. Qué interesante y qué maravilla escucharte. Cómo se nota la pasión con tantos años que llevas, investigando, viajando, escribiendo sobre estos temas, y se te nota todavía esa pasión ahí incandescente. Y que no la perdamos. Ay, Nuria, no. Sino no, que haríamos. No, por favor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, querido Josep. Yo, desde luego, lo que tengo que hacer es recomendar a todos los que nos están escuchando ahora mismo que, bueno, pues que tengan en su biblioteca del misterio El secreto de los aliens en busca del origen extraterrestre de la humanidad, escrito por el gran Josep Guijarro y editado por Luciérnaga. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Josep, como siempre, ha sido encantador tenerte aquí. El placer ha sido mío, Nuria. Hasta muy pronto. Hasta pronto.